intentar hablar despacio. Me vais a perdonar, pero mi portugués es tan sumamente malo que prefiero hacerlo en español. Dentro de unos meses estoy seguro que seré capaz de hablar en portugués razonablemente bien. Pero de momento os ibais a reír mucho y prefiero no hacerlo. Bueno, hemos titulado el seminario Gestión de proyectos, un desafío multidisciplinar, y es porque generalmente cuando se empieza a asumir labores en la carrera de desarrollo, ¿no? Se empiezan a asumir labores de gestión de proyectos, normalmente se tiende a ver solamente el aspecto metodológico, el aspecto puro de desarrollo de software. Y cuando se gestiona un proyecto hay otras muchas facetas que tenemos que gestionar, no solamente el desarrollo de software, la arquitectura, la parte puramente técnica, sino todos los demás aspectos relacionados con ese proyecto. De ahí que lo quisiera llamar de esta manera, ¿no? Bueno, tenemos aquí una agenda de qué cosas vamos a ver. Fundamentalmente desde el principio de un proyecto cuando nace hasta la parte final donde tenemos que sacar consecuencias y ver, digamos, lo bueno y lo malo que hemos hecho en nuestro proyecto. Y finalmente un poco el modelo AMS, que es el modelo hacia el que tiende todo el desarrollo moderno. Es decir, todos los mantenimientos y desarrollos de las grandes compañías pasan por este tipo de modelos. Bueno. Empezamos un poco lo que os decía, ¿no? Cuando abordamos un proyecto tenemos que tener en cuenta inicialmente mucho más allá del propio software. Tenemos que tener en cuenta las personas con las que vamos a trabajar, cómo son, cómo están formadas, cuál es su carácter, cuál es la ubicación física o la ubicación geográfica. Hay veces que tenemos los proyectos en una sola oficina, otras veces los tenemos dispersos en distintas áreas geográficas, y hoy día cada vez más tenemos proyectos multinacionales, proyectos que están en una parte en España, otra parte en Portugal y otra parte en la India. Tenemos que convivir con eso. Lógicamente ese tipo de complicaciones añadidas hace que la gestión sea más difícil, pero no por ello imposible. Hay muchas herramientas y muchas formas de gestionar. Por eso decía que vamos a ver un poco de forma global qué actividades necesito necesito desarrollar para la gestión de proyectos, y no me voy a centrar en temas de herramientas. No quiero que esto sea una propaganda del grupo IBM contándoos herramientas, tal. Me voy a contar cuál es la base, cuál es la esencia de la gestión de proyectos, y luego hay multitud de herramientas que lo soportan. Además de esas herramientas, la realidad y la experiencia lo que te dice es que no hay ninguna herramienta que sea perfecta. Y lo que tienes que hacer en cada caso, con cada cliente, con cada casuística, es adaptar esas herramientas a tu realidad. Haciendo desarrollos, bien partiendo de algo tan manido, ¿no? Manido en castellano, no sé, en portugués, es decir, algo tan usado como una hoja Excel, ¿no? Al final, muchas veces terminas con una hoja Excel que es la alimentación a tus sofisticadas herramientas, ¿no? Es la realidad, es la realidad. Bueno, no os asustéis, no todos los gráficos van a ser así. Esto es un poco el ciclo mental y posteriormente metodológico de una oportunidad de negocio. Es decir, estamos en la fase anterior a tener un proyecto, a tener que gestionar un proyecto. Es decir, estamos viendo con un cliente que hay una posibilidad de implementar una serie de requisitos, y entonces estamos teniendo unas conversaciones previas donde hacemos un diseño de la necesidad del cliente. Fijaros, no tenemos todavía un proyecto ni nada que ver con tecnología. Estamos viendo qué necesita el cliente, qué debe cubrir. Entonces, en esa fase inicial intervienen los responsables del cliente, intervienen la parte comercial que establece la relación con cada uno de los clientes, e interviene algo muy importante que hay en todas las organizaciones, que es la unidad de soluciones. La unidad de soluciones lo que hace es apoyar a la parte de venta, hace la preventa, pero la preventa desde el punto de vista técnico. Es decir, son personas que tienen experiencia y que acompañan a los clientes para darles la mejor solución.
Yo estuve 5 años como director de una unidad de preventa, una unidad de soluciones, donde lo que decíamos era, bueno, pues en base a la problemática que tiene cada cliente, voy a establecer la mejor solución y luego vamos a ver otras facetas, como la faceta económica, etcétera. Pero en principio, ¿qué solución es la más adecuada desde el punto de vista tecnológico? Ahí hay una de bucles de reuniones hasta que se llega a una solución la más adecuada a las necesidades de ese cliente y a la parte económica. No olvidemos una cosa, tenemos que dejar claro que tecnológicamente hay muchas soluciones para resolver un determinado problema, pero hay una componente fundamental que es el dinero. Entonces, en base al presupuesto de cada cliente, habrá que aplicar la solución que necesite. Una pequeña empresa, una pequeña y mediana empresa, una tienda, no puede tener un ERP, no puede tener un SAP de 100 millones de euros. Sería absurdo. Seguramente cubriría todo su negocio, pero es absurdo. Ese tipo de cosas, a lo largo de mi vida profesional, no tan exagerado como el ejemplo que os he puesto, pero nos las hemos encontrado. Es decir, hay gente que pretende vender cosas que no tienen sentido. Entonces, vamos a adaptar a cada cliente, vamos a adaptarnos primero a cada cliente a su realidad y a partir de ahí hacerle una oferta de un proyecto razonable, no utópico. Entonces, bueno, decía, nosotros tenemos una serie de bucles aquí con el cliente, de iteraciones, y diseñamos la solución. Dentro de nuestra organización y de todas las organizaciones grandes, tenemos un grupo que es el de Quality Assurance. Son personas que se dedican, en base a los procedimientos que establece la compañía, se dedican a asegurar la calidad durante todo el ciclo de vida del desarrollo de los proyectos. Y en este caso están en la fase de propuesta, es decir, también aseguran que la propuesta responde a las necesidades y está hecha acorde a esos estándares de calidad que nos hemos marcado. Bien, una vez que se ha acordado el contrato con el cliente, entramos en la fase ya de ejecución. Y en esa fase de ejecución del proyecto, pues como veis, interviene la parte de dotación de recursos humanos, la parte propia de gestión, la de gestión de actividad, y luego veremos en el ciclo de vida por qué, porque es muy importante la gestión de la actividad de los recursos que están dentro de mi proyecto, y la pura gestión de proyectos, la pura gestión del ciclo de vida de software. Eso es un bucle que durará pues, todo el tiempo que dure nuestro proyecto y que tendrá interacción con los clientes en cuanto a entregables y tendrá finalmente pues, una serie de medidas para controlar la satisfacción del cliente, para gestionar posibles quejas, posibles dudas, gestionar la formación de los recursos que intervienen en el proyecto, gestionar la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura física, ver si cumplimos normas relacionadas con medio ambiente. Como veis, es una disciplina enorme, ¿no? Que abarca muchísimos campos. Nunca eres capaz de controlar todos los aspectos. Siempre tienes que apoyar en personas que conocen determinadas áreas. O sea, lo bueno y lo malo que tiene esta profesión es que cuanto más sabes, más te das cuenta de que te falta mucho por saber. Jamás puedes pretender abarcar el abanico de posibilidades. Bueno, me estoy olvidando de una cosa que os comentaba al principio en uno, y es un poco contaros muy brevemente dónde se ubica INSA, dónde se ubica SoftINSA y dónde se ubica el grupo IBM. Del grupo IBM no os voy a hablar, a nivel mundial pues es una de las empresas líderes que está ubicada en prácticamente todos los países del mundo, y en el caso de Europa tiene una affiliate, una empresa que es la más grande de toda Europa, que está en España, que es INSA. INSA está ahora mismo en torno a 4.000 personas, cerca de 4.000 personas en España. Y además en una fase de crecimiento porque yo pertenezco a INSA España, de momento, y lo que estamos haciendo es absorber toda la parte de negocio de IBM, la parte de negocio de AEMS, de ese modelo que os he dicho luego que os explicaré. Es decir, el desarrollo y mantenimiento. Todo el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de IBM en España va a pasar a INSA. IBM se va a quedar con la parte de consultoría, de herramientas y demás. ¿Vale? Y, bueno, INSA es una empresa de IBM, eso
Para Portugal tenemos otra empresa que es SoftInsa, que forma parte de INSA y de IBM Portugal. Es un complejo accionarial, ¿vale? Pero al final somos la misma compañía. En España se llama INSA, en Portugal se llama SoftInsa. Formamos parte de la misma compañía y formamos parte de IBM, con una componente de IBM España y con otra componente de IBM Portugal. No tiene más historia. Bueno. Vamos a ver un poquito cuál es el ciclo de vida, pero sobre todo qué pretendemos, ¿no? Lo que os decía al principio, cuando yo abordo un proyecto, lo primero que tengo que tener es un objetivo claro, más allá del objetivo tecnológico y de excelencia y de calidad, y es abordar una tarea en el coste previsto y en los plazos previstos. Son los dos aspectos fundamentales. El coste previsto, porque obviamente no somos una empresa, no somos una organización sin ánimo de lucro, somos una empresa y por tanto buscamos obtener beneficios. Y para eso tenemos que acotar en el tiempo, primero porque cuando alargamos el tiempo alargamos los costes, os podéis imaginar, empleamos más recursos y por tanto alargamos costes, y además las empresas tienen un tiempo, un timing para hacer determinadas cosas. Ya no digo una aplicación genérica, imaginaros los bancos, por ejemplo, el área donde yo estoy trabajando desde hace muchos años. Los bancos tienen una serie de implantaciones, de mantenimientos normativos que están especificados y además pautados en el tiempo, pues en el caso nuestro, por el Banco de Portugal. Por el Banco de Portugal y por el Banco Central Europeo, pero en todos los países es así. Si al final dictan una norma y esa norma hay que implantarla el 3 de marzo, el 3 de marzo inexorablemente tenemos que tener nuestro proyecto terminado. No hay vuelta atrás, no podemos retrasarnos ni podemos pedir prórrogas, esto es así. Pues es importante, muy importante, ya digo, el coste y los plazos. Vamos a empezar con tres grandes apartados. La parte del inicio del proyecto, qué tenemos que hacer al inicio del proyecto, qué vamos a hacer a lo largo del desarrollo de ese bucle en meses o en años que va a durar mi proyecto y qué hacemos al final. ¿Qué cosas deberíamos hacer? Bueno, fundamentalmente en el inicio, ¿qué hacemos? Con todo ese bucle antes que os he asustado al principio, ¿no? ese primer gráfico, pretendía ver qué fases previas hay. Pero ahora estamos en la fase de ya hemos vendido nuestro proyecto al cliente y ahora lo que queremos es empezar a desarrollarlo. Y por tanto, si yo soy el equipo comercial, tengo que transferir la responsabilidad de mi proyecto a un jefe de proyecto. O sea, ya me estoy acercando a la tecnología. Le voy a traspasar al jefe de proyecto la responsabilidad de ejecutarlo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer como equipo comercial y como equipo responsable? Tengo que decirle cuál es el alcance. ¿Hasta dónde llega mi proyecto? ¿Qué objetivos y qué beneficios pretendo con ese proyecto? Y por tanto le tengo que dar cuáles son los requisitos iniciales, cuál es el plan. Es un plan muy grosso modo, es un plan muy general, donde ya iré bajando en detalle. Aquí se aplica mucho un concepto muy antiguo en informática, pero que se sigue aplicando, y es el de refinos sucesivos, ¿no? Constantemente estamos haciendo mejoras sobre unos planes muy generales. Es nuestro sitio. Voy muy deprisa, hablo muy deprisa, como estáis entendiendo. Bien, como os decía, ¿qué estoy recibiendo como jefe de proyecto? Estoy recibiendo además los supuestos y límites. Siempre hay cláusulas hechas ante notario que te cubren responsabilidad económica, responsabilidad social. ¿Qué estándares voy a aplicar? No es lo mismo un entorno host, un entorno mainframe que un entorno de distribuidos. No es lo mismo un entorno business intelligent que un entorno de tecnología aeroespacial. Son muy distintos en cada caso y tengo que ver qué tipo de proyecto voy a hacer. Esto es otra de las cosas buenas, hablando de entornos, otra de las cosas buenas de empresas grandes como la nuestra, ¿no? Y es que los informáticos tenemos capacidad para conocer muchos negocios a lo largo de nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo, he estado trabajando en mis años iniciales pues, con temas de gestión, con temas de recursos humanos, con servicios técnicos, con centrales nucleares, con temas de robótica. Es decir, el campo es amplísimo, no tiene límite, como os decía antes. Luego al final te especializas en unas determinadas cosas. Y por eso es interesante. Recuerdo hace 5 o 6 años
tuvimos un proyecto también muy interesante en España, que era el control de todo el motor del Eurofighter, ¿sabéis? El avión de combate europeo, bueno, pues todo el control de vuelo de ese aparato lo hacíamos en Cáceres, precisamente. Os podéis imaginar que ese tipo de software está bastante bien probado. Luego haremos hincapié en el tema de las pruebas, pero tienen que ser muy específicas, muy distintas, dependiendo del tipo de negocio, ¿vale? Tenemos la hoja de rentabilidad. En ese inicio de proyecto tenemos que ver cuál es el caso económico, cómo está, con qué personas cuento, con qué perfiles y cuánto tiempo. Y tenemos que ver ese primer informe CUA de la fase de propuesta, donde estos señores de calidad, en base a su experiencia, avanzan riesgos, posibles riesgos que vamos a tener que gestionar a lo largo de la vida de todo el mundo. Esto es el primer regalito que nos llega, ¿no? Cogemos el proyecto y decimos, toma. Y a partir de ahí empiezas a gestionar, ¿no? Empiezas a pedir cosas. El jefe de proyecto es el que va pidiendo por toda la organización a recursos humanos, necesito personas. A la parte de formación, necesito esta formación específica porque tengo estas herramientas, necesito que me instaléis esto otro, necesito una oficina en tal sitio, pero cuidado que las comunicaciones tienen que estar duplicadas porque si se me cae una línea tengo que tener otra de backup. Como veis, voy teniendo muchas preocupaciones, ¿no? La vida del jefe de proyecto es una vida bastante ajetreada, bastante compleja. Bien, entro en la etapa de desarrollo, y en la etapa de desarrollo del proyecto pues tengo que empezar a bajar lo que os decía antes, bajar en planificación, gestionar los riesgos, ver cuál es mi organización y adaptarla al cliente. Normalmente eso no te lo van a dar hecho. Ver si tengo que gestionar proveedores, porque muchas veces no solamente tengo que contar con las personas que están en mi compañía, sino puntualmente con algunas tecnologías o por algún pico de trabajo tengo que subcontratar elementos externos. Tengo que gestionar esos proveedores, esas otras empresas. Tengo que gestionar los entregables, es decir, tengo que planificar con el cliente cómo, de qué manera y cuándo le voy a entregar el software, dónde se lo voy a entregar. Tengo que hacer seguimiento del proyecto, tengo que ver esos entregables si entran en calidad, cuándo, si me retraso, por qué me retraso. Si se retrasa el cliente, también tengo que estar encima y reclamárselo. Un cliente te puede recriminar que no llegues a tiempo, pero también te puede recriminar que no le avises que no llega a tiempo. Las dos cosas. Entonces, bueno, hay que mirar la casa hacia adentro, pero hay que mirar la casa hacia afuera también. Hay que mirar el entorno del cliente. Y por último, algo muy importante, ¿no? Además de la gestión de incidencias, ¿no? De los problemas que se producen, la gestión de cambios. Ahora veremos un poco qué significa esa gestión de cambios, que es crucial en la gestión del proyecto. Bueno, una vez que hemos sido capaces de no volvernos locos y de hacer todo el proyecto y desarrollarlo, nos queda la parte de cierre, ¿no? Donde aquí lo que hacemos es validar que todos esos entregables que hemos ido haciendo a lo largo de la vida son los adecuados, que el cliente me los ha aceptado, eso suele ser otro de los problemas, ver los últimos informes y a partir de ahí cerrar el archivo y sacar conclusiones de todo lo que hemos hecho y hacer un estudio económico de cómo se cierra el caso. Ahora iremos viendo cada uno de ellos. Bueno, como veis, esto es un proyecto a gran escala donde hay que gestionar distintas cosas y además de forma simultánea. Hay un aspecto económico fundamental, pero hay un aspecto técnico, hay un aspecto de gestión de recursos humanos, de planificación, de relación con las personas, tanto de las personas externas como del cliente y como de mi mismo equipo. Muchas veces los conflictos son conflictos meramente humanos, son de compatibilidad de caracteres entre distintos miembros del equipo. Y entre las funciones del jefe de proyecto está también mover eso, mover esas personas para que sean más afines. O sea, yo puedo tener en mi proyecto dos personas fantásticas desde el punto de vista técnico que se lleven fatal. Y lo que tengo que hacer es separarlas de alguna forma o mediar para que cada uno haga su trabajo y tenga su equipo adecuado. Eso te puede hundir. Fijaros que no tiene nada que ver ni con la tecnología ni con la dificultad del cliente. Bueno,
El planteamiento. Aquí voy a entrar un poquito en detalle en cada uno de los aspectos que he comentado antes. En esta etapa de planteamiento, yo tengo que recibir esa información que os decía antes del equipo comercial, pero tengo que empezar a cuestionarme todo. ¿Por qué? Porque es muy probable que me lo den a muy alto nivel y yo tenga que bajar. Tengo que bajar en la realidad de cada uno. También es verdad que a veces el equipo del cliente cambia y en ese trasiego de información de un lado a otro, yo me puedo encontrar cuando empiezo a abordar mi proyecto que los requerimientos son distintos a los que a mí me han traspasado. Por eso tengo que llevarlo todo perfectamente documentado. ¿Cuál es el contrato? El contrato ya firmado por el cliente y a partir de ahí empezar a arrancar. Empezar a arrancar con un kickoff, con una reunión de arranque con el cliente donde voy a establecer cuál va a ser mi forma de trabajo. ¿Qué reuniones voy a tener? ¿Cuál es mi primera planificación? En fin, una serie de cuestiones que ahora veré. ¿Qué voy a sacar? Porque estamos hablando de fases, pero la primera fase, que es la de inicio del proyecto, tiene que tener unos resultados, documentados. Entonces, con esos datos que ha recibido el jefe de proyecto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues en principio tiene que hacer un plan de gestión. Ese plan de gestión, lo que os decía antes, tiene que asegurar con el cliente que el alcance que ha recibido es el adecuado, que estamos todos de acuerdo, que estamos de acuerdo en las fechas iniciales que se han pactado y a partir de ahí, ¿qué límites ponemos? Porque todo lo que no esté en ese plan inicial habrá que gestionarlo como un cambio. ¿Vale? Inicialmente, nuestra obligación es no negarnos a hacer nada nuevo, pero gestionarlo y validarlo adecuadamente. Es decir, tú puedes empezar con un proyecto de 10.000 euros y transcurridos los meses ese proyecto convertirse en uno de 2 millones. Y eso ocurre, y ocurre muy a menudo. Y la única manera de tenerlo controlado es teniendo documentadas cada una de estas fases. Porque al final eso, como os decía antes, cuesta dinero, cuesta esfuerzo y hay que planificarlo en el tiempo. Bien, entonces, lo primero, el informe de definición del proyecto, acordado con el cliente, ya en reuniones operativas, en reuniones de remangarse, como decimos en el plan, ponerse a trabajar de verdad. Hacer un diagrama de Gantt. Hacer un diagrama de Gantt donde detallemos qué tareas vamos a desarrollar en ese proyecto, qué fases, qué subfases, qué tareas se pueden hacer en paralelo. Yo tengo un equipo de X personas, qué fases puedo hacer en paralelo y qué fases tienen que empezar después de otras. Ver la prioridad de cada una de ellas. Y qué plan de entregables, es decir, qué sentido tiene hacer determinados entregables. Voy a hacer entregables semanales, voy a hacerlos incrementales, voy a entregar un núcleo inicial y a partir de ahí voy creciendo. ¿De qué manera lo voy a hacer? Eso lo tengo que ver con el cliente. En base también un poco a la tecnología que voy a aplicar. Lo interesante en estos casos es no dejar pasar mucho tiempo desde el inicio del proyecto para empezar a hacer las primeras entregas. Sobre todo porque el cliente al principio, si no te conoce, puede tener cierta incertidumbre, puede pensar, bueno, ¿qué estarán haciendo estos? ¿No? Esta gente está trabajando aquí, parece que hacen muchas cosas, pero yo no recibo nada, no recibo documentación, no recibo programas para probar, crea incertidumbre, es lógico, es humano. Entonces, hay que pactar un plan de entregables lo suficientemente distribuido en el tiempo para que cada cierto periodo pues tengamos una entrega, tengamos esa responsabilidad nosotros y el cliente la responsabilidad de probarla y devolvernos. Decir, oye, ok, el software desarrollado es adecuado o no, o tiene algún problema. ¿Vale? Tenemos que hacer un plan de recursos. Al igual que arriba hemos hecho aquí un diagrama de Gantt con las tareas, esas tareas tienen asociado un plan de recursos. Ya tienen personas con nombres y apellidos que van a hacer cada una de esas tareas. Ahí tendréis que contar con cosas tan tontas como las vacaciones, que de vez en cuando la gente toma. Tenéis que tener ciertos márgenes para posibles enfermedades, que eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta. En fin, hay que tener una cierta holgura en las tareas para no incumplir desde el principio. Esa holgura en las tareas
la única forma de hacerla de una forma convincente, tanto para nosotros, desde el punto de vista profesional, como para el cliente, es valorarla en base a conceptos que sean objetivos. Cuando yo le estoy diciendo a un cliente que le voy a hacer un entregable que son 3.000 horas, tengo que detallar esas 3.000 horas porque he sacado el dedo y he dicho, pues hoy me apetece 3.000 horas. Tristemente eso ocurre. Ocurre muchas veces. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle, mira, te voy a hacer este entregable que son 3.000 horas porque tiene todos estos módulos, con esta complejidad, que acceden a no sé cuántos ficheros, tengo que poner en marcha una base de datos nueva, tengo que poner un sistema de backup por si hay algún problema, tengo que justificar qué trabajo estoy haciendo y de forma objetiva valorarlo. Esa valoración en la etapa inicial del proyecto hay que acordarla con el cliente. Porque, claro, según el cliente, cualquier entregable serían 2 horas. A lo mejor a nosotros nos cuesta 100, pero bueno, hay que llegar a un entente cordial. Pero muy importante, muy importante. En la mayoría de los proyectos, el tema de las valoraciones es algo que bueno, las valoraciones de la actividad son fundamentales para que el proyecto no se vaya a pique, al igual que otras muchas cosas en la gestión de proyectos, al igual que la gestión de cambios o las pruebas. Cuando se planifica software, la mayoría de la gente se olvida de las pruebas. Pero esto es un mal endémico, o sea, ha ocurrido toda la historia de la informática, por lo menos hasta donde yo sé ya van siendo unos cuantos años. Es cierto, o sea, prueba, bueno, esto se prueba, se hace una prueba unitaria y ya está. Al final nos pegamos un batacazo tremendo. Porque el reprobar las cosas y el volver a hacer el software te cuesta más que hacerlo bien desde el principio. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza todos, como empresa y como profesionales. O sea, a nadie le gusta estar rehaciendo el mismo trabajo 7 veces. Vamos a hacerlo bien a la primera, ¿no? De eso se trata. Decía que ahí tendremos que definir también la estrategia de pruebas. Con qué metodología, con qué herramientas, en qué entornos y demás. El tema de los entornos es un tema un poquito delicado también, porque siempre en todas las instalaciones nos encontramos con entornos de desarrollo, que aquello es un desmadre, podemos encontrar de todo, y a la hora de probar tenemos que tener un entorno estable de pruebas. Y eso solamente grandes organizaciones son capaces de tenerlo. El resto, bueno, pues intenta suplirlo como puede. Importante también. Y por último, ¿cuál es el plan de gestión de proyecto? ¿Cuáles son los criterios de aceptación del software? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Qué comités hay? Normalmente suele haber un comité que es puramente operativo, es un comité de informáticos que siguen las incidencias técnicas, hacen el seguimiento técnico del proyecto, y luego suele haber un comité de dirección que es el que toma las decisiones a alto nivel. Decisiones en cuanto a implementar el proyecto, a meterle algo añadido, a comprar, hacer una compra adicional y crear un centro de cálculo asociado, multitud de cuestiones. Esto es el resultado del inicio del proyecto. Como veis, todavía no hemos ni empezado. Ni siquiera hemos empezado, estamos poniendo las bases. Bueno, aquí os decía, la planificación del proyecto, bueno, pues es algo que integra todas las actividades y lo que quiere hacer es acotarlo en el tiempo y decir quién va a hacer cada cosa. Es un plan de principio a fin que te dice qué tareas y con qué personas. Y además depende mucho del tipo de proyecto. O sea, normalmente en un proyecto de desarrollo de software os vais a encontrar con este tipo de diagramas. Una serie de tareas con personas y un tiempo en cada uno de ellos. Pero he querido traeros un ejemplo de planificación de una software factory, que es un poquito distinto. En un proyecto de desarrollo normal, bueno, pues tienes una serie de tareas que ya están planificadas al tiempo. En una software factory lo que haces es, de forma remota, asumir tareas bien de programación, bien de diseño técnico, de cualquier otra parte del ciclo de vida, pero con una carga preestablecida. Lo que no sé es cómo soy capaz de ejecutar el... Me voy a ir directamente ya está. Aquí me voy a poner, porque quiero contaros sobre
todos los documentos tienen que tener una carátula inicial con una serie de normativas, no voy a entrar en eso, ¿vale? Es pura estética y metodología también, ¿no? A la hora de identificarlos. Pero me voy a lo importante. ¿Cuál sería ese seguimiento, ese informe, ¿no? Donde voy a hacer la planificación de una software factory? Fijaros que ahí lo que hacemos es paquetes de software y decimos los expedientes, los llamamos expedientes. Cada uno tiene un número determinado y dentro de cada expediente habrá un número de programas o de diseños técnicos que voy a entregar al cliente. ¿Cuál es la situación en este momento? Esto es un documento real, ¿eh? ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué problemas he detectado, si es que hay alguno? ¿Y cuál es el seguimiento de las medidas que he implementado en reuniones anteriores? En este caso en particular que he querido enseñaros, se trataba de una software factory que se había creado para un cliente determinado, en el que se había puesto un número de personas a su disposición para hacer ese trabajo, y en este caso el cliente no respondía con la entrega de requerimientos, con lo cual teníamos a un número de personas paradas. Estaban paradas esperando a que el cliente les quisiera dar trabajo. Bien. Ahí vamos contando cada expediente que se ha entregado, cuántos programas tiene, cuántas horas. Y me voy un poco a lo más importante. Decimos la situación actual, cuántos hemos entregado, en qué fecha. Como veis, es un relato de miles de horas de trabajo, de programas, de tal. Y decimos, en este caso, en marzo se hicieron tantas horas, en abril tantas, en mayo tantas. Problemas. Y no voy a entrar más en detalle, pero el problema aquí era que no teníamos cubierta la capacidad ofertada. Es decir, yo aquí tenía 300 y pico horas previstas para hacer este trabajo en el primer mes, la semana 18, y a partir de ahí el cliente me había mandado solamente 200. Pero si lo veis, si vamos acumulando semanas, al final tengo un déficit de 2.000 horas. De 2.000 horas en 5 semanas. O sea, esto es inaceptable. Esto hace que un proyecto se vaya a pique y lo tengamos que cerrar. Eso es una de las cosas que comentaré a lo largo de toda la exposición. En el ciclo de desarrollo pretendemos ganar dinero e implantar software de calidad, pero hay veces en lo que tenemos que tomar una decisión, y la decisión es cerrar el proyecto, porque es inviable, porque el cliente lo hace inviable muchas veces. Solo quería poneros este ejemplo, que creo que es bastante ilustrativo. Yo puedo planificar muchas cosas, pero si el cliente no me acompaña en esa planificación, estamos muertos. Bien. Aquí es donde os empiezo a poner fotos que he estado haciendo de Tomario de los alrededores. Bien. La gestión de riesgos. Es decir, nuestro proyecto no es un castillo inexpugnable, ¿no? Nuestro proyecto está sometido a muchos riesgos propios, nuestros, pero también del entorno, del cliente, de la tecnología. Y lo que tenemos que hacer es muy sencillo. En general, lo único que tenemos que hacer es enumerarlos, tener claros cuáles son los riesgos y ver cómo podemos mitigarlos. Cómo mitigarlos a priori o cómo eliminarlos. Y en todo caso, tenerlos previstos para establecer un plan de contingencia y abordarlos. Lo que os decía antes, por ejemplo, ¿qué riesgo puedo tener en una zona donde tengo que dar servicio 7 por 24 horas a un cliente y se me cae la línea de comunicación? Si se me cae la línea de comunicaciones, ¿qué hago? No puedo hacer nada, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigo ese riesgo? Poniendo una línea de backup, ¿no? Por ejemplo. También tengo otras opciones. Puedo meter un puerto USB pequeñito y una conexión a internet, pero el ancho de banda va a ser muy escaso, ¿no? Tampoco va a resolver los problemas. Pero quiero decir que siempre hay una solución que tengo que tener prevista. Y por supuesto tienen un coste asociado. Esa gestión de riesgos la tenemos que llevar durante toda la vida del proyecto.
Tenemos que registrar esos riesgos, quién los ha identificado, quién va a ser el responsable, tanto por parte del cliente como por parte nuestro, de abordarlos, y qué acciones están en curso o están cerradas. Los riesgos pueden estar a lo largo de la vida del proyecto abiertos o cerrados. Lo que nos interesa es que estén cerrados todos, para que no nos encontremos con sorpresas de última hora. Bien. Más cosas que tenemos que gestionar en el desarrollo del proyecto, los requisitos. ¿Qué requisitos? Los requisitos son fundamentales para que en base a esos requisitos haga mi desarrollo de software. Y no solamente eso, sino que todas las pruebas las tengo que hacer para cubrir esos requisitos que inicialmente he formulado. Y como veis, hay requisitos de todo tipo. Hay requisitos de software, hay requisitos de hardware y hay de componentes no técnicos, ¿no? Muchas veces hay acuerdos con el cliente, términos, condiciones financieras, hay cuestiones de pago que está aplazado y por tanto tengo que tener, y no es un problema técnico, ¿no? Tengo que tener en cuenta una periodificación, tengo que aplazar los costes y eso tiene coste financiero, ¿vale? Por ejemplo. Pero también me puedo encontrar con que una empresa pues de repente es comprada por otra y se extiende en dos. Y lo que yo estaba desarrollando y los acuerdos a los que he llegado, o bien los tengo que cancelar, o bien los tengo que extender a una tercera empresa. Esto es el día a día y esto ocurre. Entonces, esos requisitos iniciales que van a servirme para desarrollar todo el software y para hacer las pruebas, tienen que estar perfectamente definidos. De la misma forma, no solo los requisitos, sino qué criterios de aceptación voy a tener. Pero claro, yo cuando hago un desarrollo y ese desarrollo al final termina siendo un software determinado, tiene que estar validado por el cliente en última instancia, que es el dueño de ese software. Y es conveniente desde el principio establecer qué criterios y en qué tiempo voy a hacer la aceptación de ese software. Uno de los problemas que nos encontramos muy a menudo, sobre todo en las grandes organizaciones, es que el tiempo de aceptación se alarga. Entonces, hacen que las entregas y por tanto la facturación asociada se vaya dilatando en el tiempo. Y eso es un problema. Seguimos. Otra de las cuestiones que tenemos que tener presentes es la organización. ¿Qué organización voy a tener interna? ¿Cómo voy a estar dentro de mi proyecto? ¿Y cuáles van a ser los interlocutores con el cliente? Os he puesto ahí un par de ejemplos que son ejemplos reales. Y fundamentalmente yo lo que tengo que hacer es, en base a las habilidades de cada miembro del equipo, darle un rol, darle una responsabilidad, cada uno a su nivel, todo el mundo, desde el responsable del proyecto hasta el último programador que acaba de entrar, tiene una responsabilidad. Y hay que asignársela y contársela desde el primer momento. Tengo que crear en mi organigrama, saber quién depende jerárquicamente de quién, qué recursos tengo físicos y lógicos, si tengo varias ubicaciones, como decía antes, si tengo servidores dedicados, si tengo un plan de backup específicos, y crear el organigrama para las distintas organizaciones. ¿Quién es quién en cada una de ellas? Dentro de mi organización, ¿quién es el que tiene la interlocución con qué parte del cliente? A nivel técnico, a nivel de usuario, a nivel financiero. Hay distintos entornos. Hay personas que están muy capacitadas para llevar la interlocución a nivel técnico. Hay otros que mejor que no hablen con los usuarios. ¿Vale? Y va en las personas, no solamente va en la formación de cada uno. Partimos de la base de que toda la gente que está asignada al proyecto es un buen profesional en su trabajo. Pero, bueno, pues son distintos. ¿Sabes? Yo me encontré hace unos años un proyecto que daba servicio a la administración pública en 3 provincias de España, ¿no? Una comunidad autónoma que tenía 3 provincias. Pues había una que era, digamos, la importante, la que llevaba la voz cantante, otra que era la que tenía el hecho diferencial y para ellos todo eran excepciones, y la última, que era la pequeñita, que era la que se quejaba porque nadie le hacía caso. Entonces, el software era el mismo, se implantaba el mismo software en las tres provincias, pero a la hora de probar con los usuarios finales, no os podéis imaginar el lío que fue aquello. O sea, fue un lío porque había que darles
había que contentarles a todos, ¿no? Había que desarrollar estrategias específicas para la casuística de cada uno. Unos tenían barcos, por ejemplo, era una aplicación tributaria, ¿no? Aplicación de gestión de tributos. Entonces, unos tenían muchos impuestos derivados de puertos de atraque, de barcos, de temas de recreo. Otros tenían muchos casinos y entonces tenían la ley del juego y también recaudaban impuestos por eso. Pero claro, había que ser especialmente prudente. Había temas de ludopatía. Y luego los últimos, que eran los que no decían nada, decían, nosotros somos pequeñitos, nosotros nos comemos lo que queráis, no hacemos lo que... Eso también forma parte de la gestión de proyectos, ¿vale? Y es igual de importante, porque al final esos señores que son los usuarios finales son los que te van a validar el aplicativo. Y esos señores, en muchos casos, pues son directores generales y son gente pues, con un cierto peso, y más en la administración. Bueno, por eso es importante saber quién es quién y definir ese modelo entre las distintas estructuras, dentro de mi proyecto y fuera. En este caso, por ejemplo, de aquí abajo, bueno, pues había un servicio a una empresa de telecomunicaciones, donde había siempre un jefe de proyecto que lo lideraba y un jefe de proyecto específico de infraestructuras. Ya digo, era una empresa de telecomunicaciones que daba servicio en España y en Sudamérica. Entonces, además de las diferencias horarias que te marcan un proyecto, ya 7 u 8 horas en muchos casos de diferencia, teníamos que dar servicio todos los días del año a todas horas. Entonces siempre tenía que haber una base en cada una de estas áreas, técnicas, digamos que estos eran los verticales técnicos, pues siempre tenía que haber gente disponible para que no cayera nunca ese servicio. Distintas ramas, eran pues, cuando empezaban los temas de la BlackBerry y demás, pues en ese momento es cuando se abordó este tema. Y el ejemplo que tenéis arriba es un ejemplo real que estamos ejecutando en este momento, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una estructura donde hay un jefe de proyecto, donde hay un project manager de backup y donde hay pues, una serie de equipos orientados a áreas funcionales dentro de ese proyecto, pues cada uno con una serie de estructuras. Esto os lo comentaba al principio, es muy probable que en nuestro proyecto tengamos que gestionar proveedores, subcontratistas, es decir, que tengamos que asumir picos de trabajo o tengamos que comprar una parte del software a otra empresa, o bien porque hay una herramienta que gestiona tales cosas, o bien porque tengo un pico de 2 meses y ya no voy a necesitar más gente con esa tecnología. ¿Vale? Tengo que gestionarlo, tengo que ver esos perfiles, tengo que controlar las incidencias y la evolución de esas personas, tengo que evaluarlas a nivel individual como un miembro más del equipo y a nivel general con cada una de esas empresas. Normalmente con los proveedores lo que se hace es hacer un informe a final de año evaluando sus capacidades, el nivel de relación y cuál ha sido su rendimiento. Esto también es importante, dependiendo del grado de subcontratación que tengamos. El tema de los entregables, lo que os decía antes, cada entregable que hemos definido previamente, cuando hemos dicho cuáles son los objetivos de mi proyecto y qué requisitos tengo que cumplir, en base a esos requisitos tengo que definir entregables. Y esos entregables tengo que decir cuándo los voy a entregar, qué voy a entregar y dónde, en qué entorno, de qué manera, quién me lo va a aceptar, en cuánto tiempo. Parece obvio, pero es complejo. Tengo que registrarlo, como os enseñaba en el ejemplo de antes, tengo que registrar cada una de las entregas, darles un nombre, tener un documento donde lo especifique y decir, oye, y en un plazo determinado, si no me lo has aceptado, lo doy por aprobado. Tengo, por tanto, que hacer la microgestión del proyecto, tengo que bajar, siempre bajar, lo que os decía antes, son refinos sucesivos. Al principio tengo una bola muy grande y voy bajando, la voy deshaciendo poco a poco. Importantes los entregables porque la mayoría de los casos están asociados a hitos de facturación. Yo hago una entrega y por tanto le facturo tanto al cliente. Y es importantísimo tener bien el entregable, hacerlo en fechas y por tanto cobrar a tiempo.
¿Qué vamos a registrar? ¿Qué vamos a registrar? Lo que os decía, la identificación, exactamente qué es lo que me he entregado, cuándo, quién lo va a aceptar y dónde está. Si está en una librería, si es un documento de análisis con lo cual no hay ningún software asociado, si es a través de un acceso a una URL, quién lo hace, quién lo recibe, para que tenga trazabilidad. O sea, lo importante en toda la gestión de proyectos es que todo tenga una trazabilidad determinada. Bien. Entramos en el ciclo de vida de pruebas, esas cosas ese tiempo adicional que no habíamos puesto en la planificación del proyecto, que se nos había olvidado, que habíamos puesto unas orillas allí bueno, pues esto es lo que hace que se caigan los proyectos, ¿vale? El no planificar las pruebas. Hay infinidad de herramientas, hay infinidad de formas de hacer pruebas. Pero lo que sí que tenemos que tener claro desde el primer momento es que de los requisitos iniciales que yo he capturado en mi proyecto, tiene que haber una equivalencia 1 a 1 con las pruebas que estoy haciendo. A nivel funcional, fundamentalmente a nivel funcional. Ya no entro en la parte técnica. Veremos que hay pruebas de distinta índole. Puede haber pruebas de funcionalidad como tal y pruebas técnicas de cómo está desarrollado ese software. Que tiene que estar bajo unas premisas de calidad y demás. Puedo hacer pruebas de código puro para ver si estoy metiendo errores en cuanto a ciclos, si estoy utilizando una sintaxis inadecuada, si estoy cargando mis proyectos efectuando muchos accesos a base de datos cuando no debo hacerlos. Esas son pruebas técnicas, son puras pruebas técnicas y dependen de la calidad del software que desarrollo. Pero incluso con ese software que pueda desarrollar, digamos, en no las mejores condiciones, la funcionalidad se tiene que cumplir. Entonces, dos ideas fundamentales. Tengo que establecer estándares de calidad en el desarrollo de software para que las pruebas sean las adecuadas y las faciliten. Y dos, tengo que hacer pruebas funcionales. Y para hacer una prueba funcional tienes que conocer la aplicación. O bien hacer pruebas ciegas, como se hacen algunas veces, y es coger los requisitos que ya me han aprobado en la etapa inicial del proyecto y probar en base a esos requisitos. Vale. Mi aplicación funciona porque cubre el requisito 1. He hecho las pruebas, perfecto, funciona. Luego a veces nos encontramos con que eso no es bueno del todo. Tenemos que hacer otras pruebas adicionales. ¿Vale? Pero en principio debería ser así. Lo que os decía, las pruebas tienen que ser relevantes, tienen que ser planificables y estar libres de detalles de diseño injustificado. Lo que os decía antes, yo puedo desarrollar un software de forma, digamos, no óptima y cumplir los requisitos del cliente. ¿Cuál es el problema de todo eso? Primero, que es mucho más difícil de probar, y segundo, que a lo largo del ciclo de vida de esa aplicación, cuando yo ya la haya entregado y esté en explotación, el mantenimiento va a ser mucho más complicado. ¿Y qué nos interesa como compañía que hace desarrollos, que hace software a las empresas? Acompañarles durante todo el tiempo, no hacer una aplicación y me voy y me olvido. Me interesa hacer esa aplicación y además participar en el mantenimiento. Y por tanto, me interesa que ese mantenimiento me cueste lo menos posible. Creo que es obvio. Al final, fijaros que siempre vamos al tema de plazos y al tema de costes. Pero el mundo es así. Es así. Hay multitud de pruebas estáticas, dinámicas, de carga, de caja blanca, que llaman caja blanca y caja negra, cuando se prueba lo que decía antes, solamente el código como tal, una prueba puramente técnica, o se prueba la funcionalidad. Pruebas de carga cuando tenemos volúmenes de datos muy grandes. Puedo tener un software desarrollado de forma adecuada y sin embargo el volumen de datos me obliga a cambiar ese diseño y en la estructura de la base de datos. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota en una empresa de electricidad hace unos años, donde el equipo que estaba diseñando el modelo de datos era un equipo súper formalista, ¿no? Un equipo muy ortodoxo, digamos. Entonces el diseño de base de datos lo habían llevado a quinta forma. Aquello era maravilloso. Desde el punto de vista teórico era maravilloso. Cuando empezaron a hacer las pruebas y daban un servicio de instalación de la red eléctrica, ¿no? La gente pues iba a la ventanilla, daba sus datos y daban de alta. Tardaban horas en dar de alta. Porque
Tenían que tocar muchas bases de datos, aquello estaba normalizado de extremo. ¿Cómo se resolvió el problema? El problema se resolvió bajando a tercera forma normal. Esto ocurre, ¿no? Estamos en la universidad y estas cosas a lo mejor son un poco duras de decir, pero es cierto, ocurre. O sea, no siempre la mejor solución es la mejor solución. Hay que adaptarse a la necesidad en cada caso. Bien porque desde el punto de vista teórico tengo que ir a la quinta forma normal, pero no tengo herramientas, no tengo bases de datos suficientemente potentes como para hacer ese trabajo en un tiempo razonable. Lo mismo ocurre con los procesos batch. Hay procesos batch que corren por la noche en todas las grandes instalaciones y que pueden durar años si no se diseñan bien. Entonces, otra de las tareas que tenemos fundamentales es crear índices adecuados. Es decir, el diseño de las bases de datos condiciona todo el diseño del software. Eso sí que es bueno. Y por tanto, condiciona las pruebas. Tenemos también pruebas de regresión importantísimas. ¿Qué es lo que ocurre? Como decía antes, esto es un modelo en el que de forma incremental voy generando software y voy haciendo pues, capas y a veces una modificación, bien porque es una modificación impuesta, bien porque se nos ha olvidado a nosotros, no lo hemos interpretado bien, o bien porque el cliente de repente ha comprado una sucursal en otro país y tenemos que llevarla dentro de nuestro sistema, pues hay que hacer cambios. Y esos cambios afectan al software que ya he entregado y que ya está validado. Esos son pruebas de regresión. Al final voy a hacer pruebas sobre algo que ya está aprobado y aceptado. Y me toca probar otra vez todo. No me vale comprobar solamente lo que acabo de hacer, tengo que probar todo. Entonces, si lo hago de una forma metodológica, lo hago registrando en herramientas y coincidiendo con lo que decía antes, con los requisitos, esas pruebas serán mucho más ligeras, menos estresantes al final. Bueno. Seguimiento del proyecto. Hablábamos antes que es fundamental dar una idea al cliente de por dónde voy, de qué es lo que te he entregado, de si tenemos algún tipo de disputa, si tenemos alguna discordancia, tenemos algún problema, hemos visto que algún área no funciona o hemos visto que el esfuerzo inicialmente estimado ha cambiado y ha cambiado por X condicionantes, o bien porque yo soy muy malo y he hecho muy mal mi trabajo, o bien porque el cliente tiene algunos fallos. Hay, como veis, multitud de incidencias, ¿no?, a lo largo del desarrollo. Y todo eso lo tengo que seguir de una forma regular con el cliente. ¿Qué recursos tengo críticos? ¿Qué riesgos? ¿Cómo he afrontado los riesgos? Ese tipo de cuestiones. Pero voy a poner un ejemplo de seguimiento de proyectos para comentar algún aspecto. Siguiendo con el ejemplo que os he puesto antes, esto era una empresa de telecomunicaciones donde teníamos que dar servicios en distintas áreas tecnológicas y cubriendo 7x24 y en distintos países. Entonces aquí lo que pactamos es, en primer lugar, sobre qué herramientas íbamos a trabajar, qué niveles de servicio íbamos a dar y cuáles eran los baremos, es decir, qué datos íbamos a utilizar como referencia. Ellos no lo tenían claro y nosotros no conocíamos el cliente, con lo cual lo que establecimos fue un periodo de tiempo inicial en el que nos dábamos ese tiempo para ir conociéndonos mutuamente, conocer la instalación, ver las incidencias y ver dónde estaban los posibles problemas. Y este es un poco el resultado, ¿no?, de esa memoria del ejercicio que se había hecho. Aquí fundamentalmente lo que hacíamos era decirle qué recursos teníamos asignados en cada uno de los ámbitos tecnológicos, dependiendo de la carga de trabajo. Eso fluctuaba.
el área de mainframe, qué incidencias se atendían, qué órdenes de trabajo, qué eventos ya teníamos monitorizados, los teníamos automatizados, y a nivel de administración, las 4 grandes áreas, ¿no? La parte de software básico, la parte de base de datos, de almacenamiento como tal, de comunicaciones y de seguridad, ¿no? Toda la parte de datos. ¿Qué mejoras habíamos detectado? Y a partir de ahí el sistema non-stop. El sistema non-stop normalmente hace referencia o bien a temas de cartores, que decís aquí, de tarjetas de crédito, o bien temas de telecomunicaciones, como es el caso. Voy a pasar muy deprisa, simplemente que veáis que aquí lo que indicábamos es qué recursos habíamos empleado, cómo íbamos bajando en función de la necesidad de este área, que ya íbamos automatizando y por tanto estábamos en personas dedicadas. La parte de non-stop manteníamos el equipo, porque era suficientemente complejo como para no disminuirlo. Y a partir de ahí, pues un poco cómo había fluctuado en todos los sistemas. ¿Qué incidencias habíamos atendido cada mes? ¿Qué órdenes de trabajo? Órdenes de trabajo eran normalmente modificaciones de software de base. ¿Y cuántos eventos, es decir, cuántas automatizaciones habíamos hecho? Como veis, los datos eran brutales. O sea, aquí no había alarmas, no había nada automático y de repente pasamos a tener pues 3.000 y pico en un área, 2.000 y pico en otro, 1.400 en otro. Aquello era pasar del cero al infinito, ¿no? Y eso es lo que facilitó el rebajar recursos en las primeras fases del proyecto. Estos son peticiones de trabajo por tareas, como veis son pocas en cuanto a volumen, hay picos de trabajo y en esos picos de trabajo la responsabilidad del jefe de proyecto es cargar las áreas donde necesito personas con experiencia en esas facetas. El resto pues, son pequeñas y lo puede atender siempre el mismo proyecto. En el caso de software base, como veis, también había pocas áreas de mejora, solo un 82%. Y eso es lo que hizo en este proyecto que fuera un éxito al final. Es decir, no partimos, tanto el cliente como nosotros, y eso hay que darle las gracias a ese cliente, partió de que tenía una instalación que no estaba bien, que había que optimizar, y entonces nos dejó la puerta abierta a esa optimización. Fijaros que este informe es un informe de un cuatrimestre, y en 4 meses los proyectos de mejora continua que representaban un 82%. El resto eran cosas concretas, asociaciones, mantenimientos, tal, que tienes que hacer, ¿no? Que son, digamos, trabajos de mantenimiento normales. Pero el 82% mejoraron. Luego aquí se mete ya por áreas, almacenamiento y demás, no voy a entrar. Fijaros que aquí le estoy diciendo también qué estudios he realizado a lo largo de ese periodo. No solo estoy cuantificando mi trabajo, sino que estoy detallando, por lo menos a grandes rasgos, los titulares de qué he hecho. ¿Qué mejoras? ¿Qué cosas tengo en marcha? Muy importante, la labor del jefe de proyecto y del equipo es no solamente, como decían, ¿no? La mujer del César no solamente tiene que ser decente, sino parecerlo. Pues aquí igual. O sea, no solamente tenemos que hacer el trabajo de calidad y desde el punto de vista profesional, sino que tenemos que enseñárselo al cliente a base de estos informes, cosa que a mucha gente no le gusta, yo lo sé. Cuando salimos de la universidad y tenemos una mente muy técnica, muy estructurada, muy tal, lo primero que queremos hacer es meternos en la máquina, ¿no? Hacer muchas cosas con la máquina y el meterte en la gestión es duro, cuesta, pero es fundamental. Poco a poco, cuando vayáis creciendo, digamos, desde el punto de vista profesional, en el escalafón y vayáis asumiendo responsabilidades de proyectos, cada uno la suya, tendrá que ver eso como una actividad básica. No solamente tengo que hacer bien el trabajo, sino tengo que enseñar mi trabajo. Y no se trata de publicitarlo, se trata de decir, oye, he hecho esto bien porque lo he hecho en base a esto, en base a esto, en base a esto. No quiero mirar a nadie. Pero algunos seguro que se van a dar por aludido. Bueno. No sigo.
vamos a la parte crematística del proyecto. Vamos a ver, ya hemos abordado una serie de fases en las que a nivel técnico tengo que encuadrarme con el cliente, estoy viendo aspectos de relación, pero también tengo que ver el reporte de horas de mi equipo y cuál es la información económica. Lógicamente esta información es interna. Este reporte es un reporte interno. No va de la tecnología concreta que he utilizado, sino que va de cómo me está saliendo el proyecto, si es rentable, si no es rentable, si voy a perder dinero, si voy a ganar menos de lo que tenía previsto ganar, cuál es mi planificación a nivel económico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fundamentalmente, valorar el esfuerzo en horas de trabajo de las personas, partiendo ya de que he evaluado previamente la calidad y los aspectos técnicos, y a partir de ahí reportarlo en un sistema. Normalmente es un sistema SAP o el sistema que sea. Tengo que ver cuántas horas ha reportado mi equipo. Mi equipo ha reportado 20.000 horas. Vale. Pues estas 20.000 horas, cada una de las personas que las ha reportado tiene una categoría determinada y por tanto tiene un coste. Entonces, en base a eso, yo lo que tengo que ver es cómo está, o sea, qué es lo que he ejecutado, el revenue, qué he ejecutado de cara al cliente y puedo, por tanto, facturar porque me lo ha aceptado. Ese sería el revenue en este caso. Y tengo que verlo en distintos periodos de tiempo. Tengo que verlo el project to date, es decir, de que empezó el proyecto hasta hoy, cómo estoy en este momento, si saco una instantánea, cómo estoy a fin de año, cómo evoluciona mi proyecto a fin de año, a year end, y cómo estoy a project end. ¿Cómo termino? Normalmente los proyectos grandes pues, abarcan varios años. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy al final de este año? ¿Y cómo estoy al final del proyecto? ¿Cuál es mi previsión? Y esa previsión, lógicamente, va en base al esfuerzo realizado, al grado de avance. De ese alcance que yo había definido al principio, yo este informe económico tiene que medir eso, tiene que medir el revenue reconocido, tiene que medir el coste en base al reporte de los señores que componen el proyecto y en base al esfuerzo realizado. Y a partir de ahí sí que tengo que ver movimiento de recursos, si incremento el equipo, si lo disminuyo, pues un poco en la línea de lo que habíamos visto en ese informe. Si yo estoy haciendo unas mejoras tremendas en el proyecto, estoy automatizando eventos, el número de miles de eventos, lo lógico es que disminuya el equipo. ¿Qué planes de acción tengo? Por tanto, ¿qué riesgos tengo? Internos. Y qué otras informaciones relevantes. Fijaros que al final esta información es una información de índole financiera. Al final estoy viendo cuál es el rendimiento de mi proyecto. Si va bien, tengo que seguir en esa línea. Si va mal, tengo que tomar una serie de acciones. Y puede ser que una de las acciones es lo que os comentaba antes. Este proyecto es inviable, no tengo respuesta por parte del cliente, no tengo un equipo adecuado y tengo que cerrarlo. A lo largo de mi experiencia profesional solamente me ha tocado cerrar un proyecto. Un proyecto grande. Un proyecto de 100 personas. Un proyecto de 100 personas que llevaban 1 año y medio trabajando. Y no llevaban a ningún lado. O sea, el cliente no tenía claras las especificaciones, el cliente no tenía claros los tiempos y nos dejamos arrastrar. Nosotros nos dejamos arrastrar. La realidad fue que lo que hicimos en ese momento fue involucrar al propio cliente en la planificación, hacer una planificación realista y ver con qué tiempo se jugaba. Y él mismo dedujo con nuestra intervención que aquello era inviable. En los tiempos, inviable en los tiempos que pretendía. Como siempre, las cosas, no hay cosas imposibles, pero en un plazo determinado sí. Y lo que hicimos fue cerrar el proyecto. Es la mejor manera. O sea, al final es el barco hace aguas por todos los lados, se está hundiendo y antes de que se hunda, pues oye, me salgo y me voy a la playa. Esta es un poco la idea. Dejo de perder dinero, en definitiva. Dejo de perder dinero. Es muy complicado, ya digo que no es, primero no es agradable, como podéis imaginar es una situación muy tensa, muy complicada, hay que justificar al cliente de una forma tremenda el por qué tomas esa decisión, pero a veces hay que hacerlo. Bueno.
Gestión de incidencias. Lo mismo, la clave, el control, registrarlas, detectarlas a tiempo, decir quiénes son los responsables de abordar esas incidencias, escalar aquellas incidencias, aquellos problemas que yo he detectado en el caso de que lo necesite. Bien dentro de mi organización, imaginaros, una incidencia es que yo tengo que desarrollar en un determinado proyecto un área y no tengo recursos para ese área, cosa que suele ser habitual también. Bueno, pues lo que tengo que hacer es internamente escalar, y decir, señores, para poder cumplir con mis objetivos en este proyecto necesito 15 personas de este perfil, con esta tecnología. Eso es una incidencia que tengo que registrar y tengo que seguir. Del mismo modo, de cara al cliente, oye, tengo el software desarrollado y no puedo implantarte en este entorno porque tienes el entorno caído, tienes un problema de compatibilidad de software y no lo puedo implantar. Pues, yo ahí no estoy incumpliendo, pero sí me está dificultando la implantación. Tengo que detectarlo como incidencia y este registro de incidencias tratarlo en todas las reuniones de equipo. ¿Qué incidencias tengo abiertas? ¿Quién es el responsable de resolverlas? ¿Y en qué fechas lo he hecho? Gestión de cambios, fundamental. Esta es la clave de la gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de cambios? En principio, el cambio es una consecuencia de la vida, ¿no? Cuando tal, ¿no? Y por tanto de la vida del desarrollo de software. ¿Por qué cambian las cosas? Pues porque los clientes toman una decisión en un momento determinado y transcurridos unos meses cambian de punto de vista. Nuestro equipo, que conocía una parte pequeña de esa bola grande, que decíamos que íbamos a hacer trocitos para irlo asumiendo, pues ya va conociendo más y se va dando cuenta de que hay cosas que no están bien definidas. Y al mismo tiempo yo quiero modificar el enfoque del proyecto. Me estoy dando cuenta de cara al cliente, primero, que el cliente tiene unas debilidades que tengo que sortear, que mi equipo tiene debilidades también, o que yo mismo las tengo. Entonces, cambia nuestro punto de vista. Pero bueno, digamos que esto es también depende mucho del trato humano. Pero hay clientes que no definen, la mayoría, no definen inicialmente el proyecto, lo dejan de una nebulosa, le ponen un precio X y luego esa bola que decíamos que era muy grande, pues lo que hace en lugar de ir disminuyendo es ir creciendo. Pues me encuentro con un proyecto que inicialmente eran 10.000 horas y de repente se ha transformado en 15.000, 20.000 y me va a pagar lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es, señores, un cambio de alcance en el proyecto es un cambio de funcionalidad. Y como tal cambio de funcionalidad, lo que tengo que hacer es tenerlo perfectamente identificado al principio y cada variación, saber quién me la pide, en base a qué, estimarla y por tanto presentarle un presupuesto nuevo. La gestión de cambios es lo que te diferencia del proyecto que triunfe o al final que lo tengas que tirar a la basura. Fundamental. Y no tiene tampoco ningún truco. El truco es detectarlo a tiempo y llevarlo registrado desde el principio. En base a todas esas prácticas, buenas prácticas que hemos visto al principio, de ir cogiendo y registrando todas las cosas y presentándoselas. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que os decía, cuando hay una gestión de cambios, cuando hay una petición, hay que registrarla, hay que evaluarla. Importantísimo. Voy a evaluar esa pequeña modificación que a lo mejor tú crees que no cuesta nada, voy a evaluarla en base a criterios objetivos, es decir, y esto cuesta tanto, cuesta 2 horas o cuesta 20.000 horas, y por tanto me vas a tener que pagar tanto dinero. Y otra cosa muy importante, muchas veces las gestiones de cambios no afectan desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista de planificación del proyecto. Entonces, bueno, esto es una tontería, son 4 cosas, son 4 cambios que realmente no implican mucho tiempo, pero sí te implican ralentizar o parar otras actividades que tú tienes escalonadas. Entonces ese tipo de cosas hay que gestionarlas perfectamente claro. Hay que ver el alcance, hay que ver qué requisitos, si hay negociación o no con esos grupos, qué tareas afecta, lo que decía antes, a lo mejor no económicamente, pero sí en tareas. ¿Cuáles son los efectos desde el punto de vista de arquitectura? Porque a lo mejor esa tontería que te pide el cliente, que desde su punto de vista son 2 horas, conlleva cambiar toda la arquitectura. A lo mejor
implica costes de más recursos que tienes que meter, o tienes que hacer viajes, que también te implican un incremento, o tienes que formarte en un área que no tenías previsto. Te digo que esto es lo que hace que muchos proyectos se vayan a ti, la gestión de cambios. Y esto sí que es tarea casi al 100% del jefe de proyecto. No al 100%, pero muy importante dentro del jefe de proyecto. Si es verdad que el equipo, la capa más senior del proyecto sí que tiene que reportarle y contarle dónde están viendo esas modificaciones y demás. Pero es tarea fundamental del jefe de proyecto llevar una correcta gestión. Bueno, esta foto es preciosa, ¿eh? Tengo que reconocer que es preciosa. Bueno, esto es lo que os decía, ¿no? Llegamos al cierre de proyecto, ¿no? Llegamos ahí, vemos la luz al final del túnel, parece que aquello no iba a acabar nunca y termina, ¿no? Empieza a terminar, valga la expresión, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que recapitular, ¿no? Tengo que ver, cerrar todos los entregables, que no se me quede ningún fleco abierto, que el cliente me acepte todo, que a nivel económico esté todo abonado, facturas, etcétera, etcétera. Muchas veces sabéis que los clientes se acogen a no te pago una factura porque no me has hecho un entregable adecuado. Bueno, pues esas cosas son labores nuestras también. Y aprender, sacar lecciones aprendidas. Una de las cuestiones en esta metodología importante es que, como podéis imaginar, no todo es bonito y de color de rosas y hay cosas mejores y peores, ¿no? En cada proyecto, por cada cliente y por la persona que interviene en el proyecto. Entonces, hay que sacar esas lecciones aprendidas de lo bueno para decir, oye, esto lo he hecho bien y tengo que seguir haciéndolo de esta manera, y de lo que he hecho mal. De lo que he hecho mal también se aprende, se sufre mucho, pero se aprende muchísimo también, para no volver a incurrir en los mismos errores. Te ves forzado, muchas veces te ves forzado y tienes que hacer cosas que no son las más adecuadas, pero sí que tienes que aprender de eso y dejarlo registrado. Sobre todo porque lo que pretendemos en la organización es que cualquier persona que sea capaz de coger un proyecto de similares características en cuanto a industria o en cuanto a tecnología, pueda reportar, pueda ver el reporte de ese proyecto y decir, pues mira, estos hicieron tal cosa, o hicieron un repositorio de datos que estaba muy bien, o gestionaron con esta documentación y con este tipo de información. Eso es fundamental, porque al final lo que os decía, podemos utilizar montones de herramientas que son fantásticas, pero siempre hay una cierta innovación por parte del equipo. Lo que os decía antes, estaba hablando con algunos de vosotros, con algunos de los profesores y tal, y con los chicos del equipo, digamos, lo bueno que tenemos las personas de origen latino, ¿no? Portugueses, españoles, italianos, y tal, los franceses algo menos, pero bueno, también, es que somos capaces de improvisar. Somos capaces de improvisar muchas cosas. No tenemos una mente cuadriculada, decimos, oye, este es nuestro objetivo y de ahí no nos salimos. Eso hay que hacerlo mucho en los proyectos. Hay que basarse en la tecnología, hay que basarse en una metodología determinada y en herramientas. Pero nos toca innovar. Y el día que dejemos de innovar, pues seguramente estaremos muertos. Fundamental. Y por último, simplemente dos pinceladas del modelo AMS. El modelo AMS es un modelo que se implementó ya hace algunos años y lo que pretendía era, un poco lo que os decía al principio, no solamente contentarnos con hacer un desarrollo de software determinado, con una tecnología y entregarlo y ya está, sino que pretendíamos continuar con el mantenimiento, perpetuarnos en ese cliente y a su vez en ese ciclo de hago una aplicación que está bien hecha y además te la mantengo, como estoy en el cliente tengo nuevas oportunidades de negocio y por tanto sigo generando aplicaciones y sigo haciendo mantenimiento. Me meto en un bucle sin fin. Esa es la idea de la AMS, lo que pretende es dedicar y estructurar un poco, ordenar el trabajo en ese cliente. Ordenar, por una parte, los nuevos desarrollos, que siempre van a tener los clientes, y por otro lado, las etapas de mantenimiento, los distintos tipos de mantenimiento. Intentando que el mantenimiento correctivo, que es la resolución de errores, sea el mínimo imprescindible. Podéis imaginar que eso no aporta ningún valor, pero no hay software 100% libre de errores. Hasta ahora, desde luego, no existe software 100% libre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
lo que hacemos es dedicar un mínimo esfuerzo a esa parte de correctivo, dedicamos el mantenimiento normativo mínimo y la parte importante del equipo la dedicamos a nuevos desarrollos. Y todo esto lo hacemos con una serie de métricas, midiendo nuestros resultados, midiendo el esfuerzo, valorando, como os decía antes, dependiendo de cada tecnología se valora de una forma distinta y dando una idea concreta de nuestro trabajo en función de los SLAs, de los niveles de servicio, los acuerdos de nivel de servicio que yo he tenido con cada cliente. Oye, cuando tengo una incidencia en explotación, tardo media hora en resolverte. Cuando voy a entregarte un nuevo desarrollo, no me puedo desviar más de un 2% en la entrega, en el tiempo. Una serie de indicadores. Para ello, podéis imaginar que necesito siempre, asociado a un proyecto que suele ser grande de este tipo, necesito una oficina de proyecto. Es decir, necesito un grupo de personas dentro de mi proyecto que gestionen esas métricas, que saquen la información, que interaccionen con el equipo y que presenten los resultados. Basándose en qué? Pues fundamentalmente en metodología de gestión de proyectos, en la metodología que tenemos nosotros y en metodologías de acceso rápido, tipo Scrum y demás, que lo que hace normalmente es ir incrementando, de forma incremental van haciendo las entregas. Tampoco es una invención nueva, no es una cosa de premio Nobel. Y importante también basándonos en modelos de tipo CMMI. El modelo CMMI es un modelo, y últimamente el ISO 15504, pero no está muy extendido todavía, está mucho más implantado el modelo CMMI. El modelo CMMI, fundamentalmente sabéis que son 5 niveles de madurez. Ahora se certifica uno muy interesante, que es el modelo de servicios, el CMMI. Y lo que pretendemos es siempre hacer las cosas de la misma manera. Ir obteniendo progresivamente información y a partir de esa información sacar lecciones aprendidas. Para que no tengamos que inventar cosas nuevas. Hagamos innovación solamente en aquello que es esencial, pero en las cosas básicas que ya están inventadas las aprovechemos. No tengamos que partir otra vez a edificar la casa desde los cimientos cuando ya la tengo hecha. No tengo que inventar en cada proyecto, sino que ya está hecho. ¿Qué es lo que consigo con este modelo? Pues fundamentalmente incrementar la calidad, incrementar el control. No hay cosa peor que un proyecto descontrolado. Un proyecto descontrolado como un coche. Cuando levantas la mano del volante, al final sabes que te vas a dar un golpe. Y por otro lado, disminuye el coste, porque tienes esfuerzos a tareas productivas, como te lo decía antes. Si yo disminuyo mi número de incidencias, estoy asegurando que dedico el esfuerzo realmente a actividades que me aportan valor. Y por tanto menor coste. Aumento la productividad de la. Bien, esto es solo un ejemplo de qué SLAs, qué niveles de servicio puedo determinar. Hay miles. Esto también ocurre que determinadas organizaciones les encanta tener miles de indicadores de nivel de servicio, con lo cual esto también es una locura, porque mantener esto es complejo. Entonces hay que tener un número de indicadores de nivel de servicio adecuados a la instalación. Ni más ni menos. Y en general, en todas las aplicaciones, en todas las instalaciones que conozco, con 8 o 10 niveles de servicio es suficiente para hacerte una idea exacta de cómo estás. No te hacen falta 200, con todo el coste que lleva añadido gestionar esos indicadores. Pues como veis aquí, por ejemplo, pruebas de carga solicitadas, preparadas y analizadas en plazo. Tenía que ser entre un 93 y un 95%. Pruebas para proyectos de infraestructura, reclamadas. No pedían que fuera entre 2 y el 4% de reclamaciones, nada más. Las pruebas documentadas, fijaros, esto lo he puesto adrede, Este servicio era un servicio de sistemas. Era un servicio de sistemas, donde los técnicos de sistemas eran excepcionalmente buenos, de verdad, pero no sabían lo que era hacer un documento. Eso no entraba en su estructura mental. Entonces, claro, uno de los niveles de servicio que tuvimos que poner es este. Todo, el 100% de lo que se haga tiene que estar documentado. En tiempo y forma. Les entró en la cabeza, lo hicieron.
Costó, costó un poquito. Bueno, y estos pues son algunos ejemplos, ¿no? de tipo de incidencias. Como veis, aunque costó, estábamos por encima de los niveles requeridos. Y bueno, no os voy a enseñar tampoco el cuadro, no tiene sentido. Simplemente, pues como veis, hay montones de medidas que puedes hacer que te pueden volver loco, y al final lo interesante es ver unos cuantos niveles de servicio que te den una idea de cómo está el proyecto y tomar decisiones en base a esos datos. Y poco más, señores. Bueno, pues nuestras oficinas en Lisboa, nuestras oficinas aquí, que las conocéis perfectamente, y gracias al IPT, ¿no? por la colaboración que tenemos siempre. Muchas gracias. Tem alguma questão? Podéis despertaros, ¿eh? Mas já deixa-me só começar. Relativamente àquilo que nós tínhamos dito no início, o desenrascanço não chega mesmo. Isto é, tanto há esta disciplina de gestão de projetos, importantíssima, interessantíssima e com alguma complexidade. Mas também, como disse o José Monteiro muito bem, há um produto grande que é o elefante, que há que dividir o elefante aos bocadinhos, e há aqui algumas áreas em que nós achamos assim, isto é bom senso, isto afinal até apenas e só bom senso, é óbvio. Mas é óbvio, mas não fazemos assim. Portanto, a ideia é que não fazemos assim. Então há que usar estas metodologias. Eu aprendi mais com áreas que me interessam, como é a análise de riscos, RIES em castelhano. A análise de riscos é uma área bastante interessante, e também a questão dos testes de software e das provas. Nós, até no caso da IBM e no caso da SAP, esse problema nem se põe, mas na maior parte das empresas nem sequer existem os três ambientes diferentes. Não existe o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de testes, qualidade e depois o ambiente de produção. Conclusão, as metodologias aqui, a questão das provas e dos testes não funcionam. Uma outra coisa só que eu gostava de dizer era que isto que está aqui aplica-se, como é lógico, a projetos de software factory, mas não só. Se nós formos ver, isto ao fim e ao cabo, e o IT é mesmo assim, é a nossa vida. Quando estamos a desenvolver um projeto, há que ter os requisitos, há que avaliar os riscos, quaisquer que eles sejam, e fazer testes, fazer simulações, etc. Zé Jean? Portanto, o Dr. Monteiro realmente fez aqui uma comunicação que me pareceu, digamos assim, bastante interessante e até bastante enriquecedora. Aliás, reparei bem que o Dr. Monteiro, ao longo da sua comunicação, da sua exposição, realmente deu aqui várias vezes destaque à dimensão técnica, à dimensão económica, à dimensão financeira, à dimensão lucrativa. Mas, Dr. Monteiro, segundo muitas modernas teorias, os projetos e as empresas que tenham apenas esta preocupação com estas dimensões, mais ou menos estas, ou colaterais com estas, penso que se calhar não têm um futuro muito risonho. Porquê? Porque realmente se o projeto ou a empresa ignorar a dimensão ambiental e a dimensão social, a sua sustentabilidade está muito ameaçada ou muito comprometida. Isto fazer o quê? Na minha ótica, o Sr. Estou a fazer aqui uma exposição bastante bem sustentada, bastante bem documentada, mas à qual faltou dar a ênfase ou o enfoque à dimensão social e ambiental. E nesse aspecto é que eu acho que a sua comunicação ficou um bocado com essa omissão. Bueno, es cierto que la visión que he dado es una visión pura de metodología de gestión de proyectos. Si os fijáis, al principio, cuando he puesto el primer...
aquí la parte de QA, de Quality Assurance, lleva también implícita la parte de gestión medioambiental. Ellos son los que se encargan de gestionar en toda la empresa, y por tanto en nuestras instalaciones, en los proyectos y demás, estar certificados en determinadas normas ISO para tener una forma de proceder sostenible desde el punto de vista de la calidad. Es un área que yo no controlo, lo digo así abiertamente, es un área que yo no conozco con suficiente profundidad como para hacer una exposición, ¿vale? Pero sí que tenemos en esa parte de Quality Assurance dentro de la compañía ese área que se dedica precisamente a ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que decías, ¿no? de alguna forma la responsabilidad social y demás, la lleva también el área de recursos humanos. El próximo seminario lo va a dar nuestro director de recursos humanos y estoy seguro que os va a hablar de temas de responsabilidad social. O sea, yo era suficientemente amplio y 2 horas como para darlo, pero vamos, te digo sinceramente, el área medioambiental no la controlo como para poder hacer una exposición. Y aunque mis orígenes, además de estudiar informática, estudié ciencias biológicas, o sea que, pero no es un área en la que yo te pueda dar ninguna charla. Sí es cierto que la compañía lo hace porque es verdad que cada vez más tenemos obligaciones en cuanto al medio ambiente y obligaciones con respecto a las personas. Estoy de acuerdo contigo. No lo he tenido en cuenta en esta charla y sí que si hago algún seminario más y no me echan pues incluiré esa parte que me parece interesante. Más preguntas. De qualquer forma, a gestão do câmbio e a gestão da mudança, não exatamente a responsabilidade social, também se enquadra um bocadinho com essa gestão da mudança com um projeto que vai ser dado na ordem de mudança. Nunca vai ficar como está. Quando um gestor de projeto perde projetos que já estão em execução, ou porque a empresa, ou porque foi deslocado para outra localização em que não conhece as equipas e estas metodologias não são intrínsecas da maneira como a equipa trabalha, qual é a melhor estratégia para seguir? Será analisar se vale a pena continuar como está a trabalhar até terminar aqueles projetos ou acrescentar mais algum tempo ao projeto, mais algumas horas de trabalho, de formação das pessoas, sensibilizar o cliente para isso e adaptar o projeto àquilo que se quer logo. Te voy a responder. Ahí hay 2 posturas. La postura fácil, es decir, bueno, que termine el proyecto como esté, pero esa es la fácil y la poco profesional. La postura lógica es decir, oye, asumo mi proyecto, tengo que implantar esta forma de trabajo y sé que a las tareas que tiene mi proyecto le tengo que añadir la de transformación de mi equipo, de mi propia compañía, porque ya he empezado a hacer esto sin la metodología adecuada, y del cliente. Con lo cual me estoy echando mucho peso encima, pero es lo más profesional. Pois, porque o cliente vai ter que concordar, não é? Porque isso vai implicar aumento no tempo. Tienes que acordarlo con el cliente, pero sí es verdad que muchas cosas al final no se las vas a poder contar. Si tú, en la situación que estás exponiendo, tú tienes un proyecto a medias, de repente te lo asignan, oye, toma, este proyecto es tuyo. Dices, me quedan 6 meses para terminar. Pues intento implantar en la medida de lo posible las mejores prácticas. ¿Me va a costar tiempo? Sí. Intentaré que me cueste el menor dinero posible también. Pero lo profesional es asumir el reto. Va a ser más difícil también, va a ser mucho más difícil, sin duda. Pero lo fácil aburre, ¿no? Lo fácil aburre, es de hacer cosas complicadas. Además ya sabéis que cuantas más cosas, el ser humano cuantas más cosas hace en simultáneo, más capacidad cerebral tiene. Es una cuestión de entrenamiento. Más cosas. Nós
queremos agradecer ao José Monteiro pelo excelente seminário e pela excelente partilha da sua experiência, e tínhamos aqui uma ofertazinha da parte da Encontramos aqui no dia 19 de dezembro para o seminário de Gestão da Cultura. Os meus alunos, não, os alunos da proposta da sala encontramos aqui de carinho. Obrigado.